Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Accidentes mortales e imprudencias empañaron las vías de Aruba durante este fin de semana. El proyecto de paneles solares en los parqueaderos del aeropuerto en Aruba está completamente listo. Recapturan a alias El Desalmado, sicario que asesinó a 4 hermanitos en Colombia. Su fuga no duró más de 24 horas. El charro de la canción Vicente Fernández fue operado con urgencia. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Hoy, iniciando la semana, hacemos un recorrido por algunos accidentes y hechos que se registraron en distintos lugares de Aruba entre imprudencias y accidentes mortales. Iniciamos con un accidente que ocurrió este fin de semana cerca a la rotonda de Paradera, delante de Hong Kong Supermarket. Allí un conductor de un Hyundai no reguló su velocidad y se estrelló contra la parte trasera de un pick-up Nissan. El resultado de esto, el auto pequeño tuvo grandes daños materiales y el pick-up su bumper completamente destruido. En el auto Hyundai una señora resultó herida. La policía llegó de inmediato para cerrar la vía y allí también hizo presencia la ambulancia para dar los primeros auxilios. Después fue conducida al hospital para que evaluaran los golpes que recibió con este fuerte impacto. Continuamos el sábado, en donde un viaje de placer se convirtió en una pesadilla para un grupo de turistas. Ellos se vieron envueltos en un accidente, el cual uno de sus ocupantes se convirtió en la tercera víctima mortal de tráfico de este 2015 en Aruba. La turista, la cual bien sea o iba o venía de la piscina natural, se envolvió en un accidente ya que su jeep se volteó completamente. Como consecuencia, se quebró su cuello, lo que le produjo la muerte instantánea. La policía llegó con urgencia a este lugar rocoso y se encontró con la penosa noticia de la muerte de esta turista. El sábado en horas de la tarde se presentó un accidente en Cerro Patrici, en donde la presencia de la policía fue solicitada. Allí encontraron el hecho de que un auto había perdido el control y se estrelló contra unas rejas de mallas que se encontraban en la vía. A la llegada del cuerpo policial, allí vieron un Chevrolet Aveo con el bumper completamente quebrado. El conductor, por uno u otro motivo, perdió el control y se desvió tomando a mano derecha y estrellándose contra la malla. Por fortuna no hubo heridos. Y cerramos con un accidente que sucedió este sábado en la Teiweg de Bray Bakery en Piedra Plata. Allí un auto SUV volteó a mano izquierda viniendo de Santa Cruz. Justo cuando pasó, el conductor no prestó atención y una moto iba cruzando. De igual forma, es muy peligroso que conductores de moto tomen riesgos al pasar cruzadas como esta. El choque dejó tirada la moto, la cual la policía comprobó que no tenía papeles legales para estar en las vías públicas. Ellos hicieron la investigación, pero no confiscaron la moto. Le notificaron al motociclista para buscar un medio de transporte para llevársela. El gran proyecto que se ubica en el Aeropuerto Internacional de Aruba Reina Beatrix está completamente listo. Les hablo del proyecto de paneles solares que fue diseñado, planeado y posteriormente realizado en su totalidad en el aeropuerto y que genera 3.6 megawatts de electricidad, aparte de dar espacios cerrados a quienes también quieren parquear en esta área. Recientemente, el primer ministro Mike Eyman, en su calidad de ministro de Ciencia, Innovación y Desarrollo Duradero, junto al ministro de Energía Mike de Mesa, realizaron un recorrido en los espacios en la compañía de Fons Van Poel, director de PFX Solar Systems, y los inversionistas locales Milton Harms. Al final, el mandatario expresó su satisfacción por ver la gran parte de la visión de sostenibilidad total para Aruba, conociendo un avance más. En realidad, la instalación en Aruba, como por ejemplo la del aeropuerto, no es muy grande comparada con otros países, pero sí se podría decir que nuestra isla logra completar esto y, lo que es más importante, el resultado final. El hecho es que Aruba muestra que es importante no solamente para Aruba, sino también estimula para otros países. Esto es algo que nuestros representantes ven cada vez en los encuentros internacionales. Aruba ha sido puesta como ejemplo central para creer en una visión y caminar esta vía para llegar a una visión 100% sostenible en el 2020.
Damos inicio a nuestro recorrido internacional con la noticia más importante del momento. El país colombiano no sale de su asombro por la fuga de Christopher Chávez, alias El Desalmado, principal implicado de la masacre de los 4 hermanitos Vanegas Grimaldo. El múltiple homicidio ocurrido el pasado 4 de febrero en zona rural de Florencia, Caquetá, en Colombia, conmocionó a este país y movilizó a las autoridades nacionales hasta poner tras las rejas a los presuntos responsables. Alias El Desalmado habría tardado menos de 3 minutos para fugarse del penal. Christopher Chávez, alias El Desalmado, fue capturado el pasado 14 de febrero como uno de los presuntos responsables del crimen de los hermanos Vanegas Grimaldo, en zona rural de Florencia, Caquetá. Estaba en esta celda de la cárcel Las Heliconias. El interno aprovechó la poca luz del penal para salir de la celda, ubicada en este pabellón de mediana seguridad, cuando se percató de que no habían guardias alrededor. Se resguardó por unos minutos. En este lugar empezó a hacer el recorrido para buscar la salida. Al llegar al patio del centro penitenciario, sigue avanzando de forma sigilosa hasta alcanzar esta reja y supuestamente corta los alambres con esta herramienta. Con el informe del penal puesto, decidió emprender la huida por esta zona de pasto y árboles. Eran tipo 10:30 de la noche cuando me encontraba allá con la mujer afuera. Cuando miré allá por la torre, allá correr un hombre y se metió así por la montaña. Eso es todo. ¿Y qué? ¿Nadie lo perseguía? No hubo nada. ¿Cómo iba vestido el tipo? De como ropa blancuzca, como el color del uniforme que utilizan allá adentro. Según algunos testigos, la poca iluminación que hay en el centro de reclusión de mediana seguridad habría sido aprovechado por alias El Desalmado. Salió fue por las torres traseras de allá de la cárcel y bajó a la torre 6 y cogió y se dirigió abajo al monte. El INPEC reconoce fallas de seguridad y errores por parte de los guardianes encargados de vigilar a alias El Desalmado. Cuando hay falla en los protocolos de seguridad, pues quiere decir que hay cierta responsabilidad de la parte humana. Un grupo de fiscales y de investigadores del CTI asumió la investigación por la fuga de Christopher Chávez. Pero menos de 24 horas duró la fuga de este hombre alias El Desalmado. Este se escapó de la cárcel tras pasar 2 puertas blindadas. La policía denuncia corrupción en su fuga, pero gracias a la rápida acción de estos efectivos, lograron su pronta captura. Miembros de la Dijín dieron con el paradero de Christopher Chávez, alias El Desalmado, de 42 años, quien se había fugado este domingo de la prisión Las Heliconias, ubicada en Florencia, Caquetá. Chávez es señalado de haberles disparado a los hermanitos Vanegas Grimaldo, quienes tenían 4, 10, 14 y 17 años. De acuerdo con las primeras indagaciones, se escapó por los muros del penal, utilizando para ellos un cortafrío para cortar los cables y alambres, entre la medianoche y las 4 de la mañana, hora en la que se hace el conteo. La policía en cabeza del general Rodolfo Palomino señaló al Instituto Penitenciario INPEC de posible corrupción de sus miembros al dejar escapar al presunto autor material de la masacre de 4 niños en Caquetá. Debe constituirse e interpretarse como un cuadro de corrupción por parte de alguno o algunos miembros de la Guardia Penitenciaria del establecimiento Las Heliconias que permitieron la fuga de este delincuente, aseguró el general Palomino. Por su parte, el coronel Carlos Julio Pineda, director encargado del INPEC, afirmó que se investiga si hubo fallas en los protocolos de seguridad. El Desalmado se encontraba en el sitio más seguro del penal, con medidas especiales precisamente por el perfil y la sensibilidad del caso, dijo Pineda, y agregó que indagarán por la responsabilidad que tienen los funcionarios encargados de la seguridad de los internos. El Desalmado pretendía fugarse para Ecuador por el río Putumayo. La falta de maquinaria pesada dificultó la remoción de escombros en Chosica, en Perú. Los mismos vecinos tienen que retirar las enormes rocas que hay en sus casas. La situación que se vive allá es complicada según los organismos de remoción. Realizan denodados esfuerzos para retirar cada una de estas enormes piedras. Aunque son conscientes que sin maquinaria pesada no tendrán cuándo acabar. No hay maquinaria. No hay maquinarias, así como ve usted está, así. Y mi hija necesita muchas cosas, acá perrito ahorita sus cosas, no tiene ni recién nos ha regalado una mesita, pero ese también lo que vienen acá a darnos. Hay una roca inmensa que va a ser imposible de sacar en su casa.
Sí, pues por eso estoy pidiendo apoyo, que el gobierno nos mande maquinarias para que pueda sacar de una vez ya todo esto, porque no podemos estar en la calle, no tenemos casa donde estar. Esta señora, que parece resignada ante la tragedia, denuncia que la única máquina retroexcavadora que hay en la zona ha dejado de operar por falta de combustible. No hay maquinaria, hay una sola nomás. Se acaba el combustible, el conductor se va. Queremos más máquinas porque está casi íntegro el desmonte y todo, solamente la parte baja que ha sido más afectada y las piedras son más enormes. Y entonces hay algunas máquinas que no quieren sacar las piedras enormes. Las donaciones van llegando poco a poco, pero saben que esto no durará mucho. Hasta el momento siguen careciendo de agua y energía eléctrica. Queremos más que nada agua. No tenemos agua, el tanque que teníamos se lo ha llevado el guay. Ahora su casa también se ha visto perjudicada. Sí, acá mi casa también, mi calamina me tenía caído piedra. Acá donde me duermo ahí ha caído. Como vemos, otro problema que se ha presentado con la reapertura de la carretera central es el polvo que están levantando los camiones. Esto sin duda afecta a cientos de chosicanos, quienes denuncian que no se les ha brindado mascarillas para protegerse del polvo. El polvo que está molestando acá, nos falta limpieza pública porque está perjudicando la salud, no se puede ni respirar muy bien. Que hagan limpieza pública. Porque les han dado mascarillas, ¿no? Nada, mira cómo estamos. Los ministros del Interior y de Salud llegaron hasta esta zona de Chosica llevando gran cantidad de víveres y agua para los pobladores. Mientras que en Santa Eulalia la situación va mejorando poco a poco tras la llegada de ayuda humanitaria. Incluso alcaldes de los distritos de Villa El Salvador, Surquillo, Cieneguilla y El Agustino se han unido llevando recursos básicos para los damnificados. Porque hemos visto que si bien es cierto nosotros los peruanos tenemos indiferencias por algunas circunstancias, pero nos damos cuenta que el peruano es un ser humano de corazón, que a un pedido de ayuda todos se solidarizan y todos ponen su grano de arena. Las clases en los colegios de Santa Eulalia y Chosica han sido suspendidas hasta nuevo aviso y los vecinos persisten en tomar parte de la carretera central si no llega para hoy lunes la maquinaria pesada que requieren.